continuación va a participar la doctora Mercedes Pedrero Nieto, que nos va a hablar sobre el libro, nos va a hacer la presentación del mismo y su contenido. Ella es actuaria por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra y doctora en Demografía por la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Es investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM, de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1988. Su especialidad es la investigación de la fuerza de trabajo, el trabajo no remunerado y uso del tiempo, temas que siempre ha abordado con perspectiva de género. Se ha desempeñado como docente en varias entidades de la UNAM, Flaxo, el Colegio de México y la Universidad Eduardo Mondlane, Mozambique. Trabajó 12 años en el INEGI, donde tuvo varios cargos, destacando la coordinación en la Encuesta Nacional de Empleo, teniendo la oportunidad de rediseñar el cuestionario para introducir elementos para el análisis del empleo con perspectiva de género. Ha asesorado el diseño de encuestas a hogares y su sistema estadístico en Mozambique y Pakistán, y en América Latina en Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Fue miembro del Grupo Internacional de Expertos en Estadísticas Laborales de Naciones Unidas entre 1997 y 2002. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía entre 1985 y 1987. Asimismo, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1992. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1989 y ha publicado 8 libros y más de 70 artículos especializados en estos temas. Y sin más, le cedemos la palabra y esperamos su comentario. Bueno, pues muchas gracias. No sé si darle las gracias a quien me invitó, porque realmente esta es una tarea bastante compleja y no sé si bien lograda, ¿no? Y hace poco un amigo decía que a los buenos amigos se les conocen en el hospital, en la cárcel y en la presentación de libros, ¿no? Porque, bueno, no, y yo espero que me pongan un límite, porque realmente todo esto para mí, digo, es cierto, porque en esas 3 instancias también está involucrada mucha parte emocional, y en este caso me toca por el tema y por muchas otras razones. Incluso el hecho de que sea en esta casa, hace muchísimos años, cuando yo estaba en la licenciatura, nos prestaban unos cubículos aquí donde podíamos venir a hacer nuestras tareas. Habían unas máquinas Remington, ya no sabrán qué son, pero pues se pueden meter al internet para que vean qué es eso. Teníamos que traer nuestro papel y a veces hasta nos fiaban a los que ya éramos asiduos aquí, ¿no? Bueno, y ¿por qué les digo? Es para mí un tema que, bueno, ya se mencionó en mi currículum, que he trabajado mucho, pero también, ahora que Silvia hacía el recuento, realmente el tema de fuerza de trabajo nació con los estudios demográficos en América Latina, en el CELADE. Yo tuve la fortuna, yo fui de la segunda generación en el Colegio de México, de llevar la clase con Juan Carlos Elizaga, y realmente era como una parte dentro de la currícula. Después tuve la fortuna de poder dar clase en el Colegio de México, pero ahí vi cómo fueron cambiando las cosas, ¿no? O sea, ya no era importante la fuerza de trabajo, ya más bien éramos como marginales, se pasó la materia a ser optativa, y entonces realmente era un trabajo bastante en solitario. Casi yo puedo decir que yo trabajé más con economistas que con demógrafos en aquel entonces. Entonces, para mí es un gran gusto, ¿verdad? Primero, que me invitaron a participar en esta red y ya ver que es un reemplazo generacional, pero además con creces, con gente muy capaz, muy entusiasta, y sigo creyendo en el tema profundamente. Y en la creación de la información estadística, también ahí, bueno, recuerdo un colega que venía como profesor visitante al Colegio de México, Manuel García Griego, que un día así, habíamos tenido varias pláticas en el café, como iba a dar clases ahí, y entonces un día me dice: oye, Mercedes, yo te quiero decir que si tú necesitas apoyo
para conseguir un buen trabajo, yo creo que yo te puedo ayudar, ¿no? Y le digo, ¿por qué me dices eso? Oye, porque es una pena que te estés desperdiciando trabajando en el INEGI, ¿no? Y le dije, perdóname, pero justamente, ¿no? Yo siento que ahí es donde yo puedo contribuir, donde me estoy realizando y quizás no estoy firmando los trabajos, hay mucho trabajo anónimo y todo esto, pero yo siento que ahí sí puede haber una beta de trabajo, ¿no? Es como, entonces, como realmente decía, bueno, trabajé 12 años en el INEGI, pero luego se me olvida mencionar que también trabajé 3 años antes en la Secretaría del Trabajo, y en alguno de los trabajos mencionan al CENIET, ¿no? Que fue el Centro Nacional de Estadísticas del Trabajo. Esto fue cuando, bueno, era México otro y otro mundo, pero fue en un momento dado que fue el secretario del Trabajo, Muñoz Ledo, y que pensó que la Secretaría del Trabajo podía ser algo más que una oficinita de conciliación y arbitraje. Entonces formaron 3 instituciones. Una fue el CENIET para Estadísticas del Trabajo, otra fue el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, el INET, dirigido por la doctora Guadalupe Mendoza. El CENIET fue por José Nieto de Pascual y el Servicio Público del Empleo por Daniel Murayama, ¿no? Realmente gente de primera, cosa que ahora, pues desgraciadamente, por ejemplo, ahorita tenemos el ramalazo de habernos puesto a la señora Merodio, ¿verdad?, que pues no tiene nada que ver con estos grandes personajes, ¿verdad? Y en ese momento, por ejemplo, nos juntamos a trabajar, estaba en el INE Teresa Rendón, con quien yo compartí muchos momentos de vida y de trabajo, aparte en Daniel Murayama, en el Servicio Público de Empleo, estuvo Elia González, y bueno, podría enumerar mucha gente más, pero era otra época en que pensábamos que podían existir políticas de empleo. Ustedes pueden creer, aunque se menciona en el libro que sería bueno para las políticas de empleo, pero yo lo veo muy, muy lejano, ¿no? Pero vale la pena remitirse a esas historias, ¿no? Bueno, ahora también una de las cosas que he aprendido es que a pesar de que el equipo técnico de la OIT es muy bueno y trabaja mucho en conceptos y en clasificaciones y todo esto, también tiene uno que mantener una actitud crítica frente a ellos, y eso es una de las cosas que me gusta en el libro, ¿verdad?, porque a veces nos rendimos frente a estas instituciones y creemos que ahí está la última palabra. Claro que este es el libro, pero a veces, desgraciadamente, en las oficinas de estadística se toman como mandatos y como si fuera la verdad del Dios, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que es muy bueno, el énfasis crítico que tiene el libro en muchas de sus partes, ¿no? Bueno, el libro está conformado por 2 prólogos, una presentación y 6 capítulos, aparte de anexos, ¿no? El primer prólogo, que está hecho por Brígida García, bueno, aquí no voy a leer lo que dice ella, pero como todo lo que hace Brígida no tiene desperdicio, ¿no? Yo hasta dije, pues ya la hice, nada más leo el prólogo de Brígida y ya está muy clarito qué es lo que pasa ahí, ¿no? Pero realmente hace una buena cosa y ella pues sí llama la atención. Hay en una cosa que sí quiero puntualizar, es que dice que finalmente el que se incluye el trabajo no remunerado pues ha sido por la fuerza de los movimientos feministas, ¿no? Y yo creo que es cierto, ¿no? Pero ahora lo suman, lo agregan, lo mezclan con el trabajo de autoconsumo agropecuario, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque no sabe uno, ¿verdad?, si esta parte que en varios capítulos, como el de Nelson y Edith, etcétera, está diciendo, bueno, es que se está perdiendo parte, ¿verdad?, de una parte muy importante de la economía de México, ¿verdad?, que es el trabajo agropecuario de autoconsumo. Entonces, esto, ¿verdad?, ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque dice uno, bueno, ¿qué es? Los que hagan más ruido son los que ganan. Digo, está bien que las feministas, y ahí seguimos, ¿no?, pero sí, acuérdense ustedes que para el censo del 2010, muchos de los que estamos aquí trabajamos para la propuesta seria para el censo del 2010. Sorpresa, el día que se presentó
que fue la presentación en el Colegio de México, ¿verdad? Nos quedamos de a 6, ¿verdad? Cuando venía una preguntita, pero venía religión como una pregunta abierta. Bueno, los que sabemos estadísticas sabemos que una pregunta abierta es carísima. Le reclamamos a Miguel Cervera y él dijo, bueno, es que los de las iglesias nos mandaron muchas cartas. Entonces, ojo, ¿no? Porque entonces, si privan esas cosas, ¿verdad?, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y en varias partes insisten que está una visión para la realidad de los países industrializados, y eso hay uno que tienen que cuidarse. Bueno, le digo, y perdón, si me levantas la mano cuando, porque luego voy llenando de anécdotas que a lo mejor no puede ser, pero por ejemplo, en esta cuestión de la cuestión agropecuaria, ¿no? En alguna ocasión, yo no sé ni cómo ni cuándo, etcétera, pero fui a dar a un seminario, a un taller a Guatemala sobre los censos agropecuarios, ¿no? Yo iba con el fin de aprender un poco más, ¿verdad?, cómo se podía captar mejor el trabajo femenino en el sector agropecuario, porque sabemos que ahí está muy oculto, porque las mujeres confunden su trabajo doméstico con el trabajo agropecuario, etcétera, ¿no? El taller lo impartía un italiano de la FAO, muy simpático, que nos dio realmente una gran ilustración sobre los mapas, cómo, ¿verdad? Ahí nos recordó toda nuestra clase de trigonometría, etcétera, para hacer las parcelas y todo esto. Entonces, fantástico eso, ¿no? Pero de repente, en una de las sesiones, en un momento dice, bueno, yo lo que les quiero decir era para censos agropecuarios, ¿no? Dice, lo que les quiero decir es que cualquier unidad productiva que no produzca $6,000 al año, cash, no tiene razón de existir y no tiene razón de captarse, ¿no? Bueno, entonces de repente hice alguna pregunta, entonces yo levanté mi manita y le dije, sí, dígame usted, nada más quiero preguntarle si usted sabe en qué continente está parado, ¿no? Bueno, perdón, digo, a lo mejor no me caracterizaba por ser muy educada, ¿verdad? Pero entonces fue así como un silencio tremendo, y entonces me acuerdo que el primero que se paró fue el compañero de Costa Rica, que es el país que tiene dentro de América Central la menor producción de autoconsumo. Entonces se paró y dijo, bueno, en mi país tantas unidades, tanta gente vive de esto, etcétera, etcétera. Y así todos los compañeros de los países de Centroamérica, ¿no? Uno dice, caray, ¿no? Bueno, entonces yo la verdad es que, pues después él, muy profesional, dijo, ¿saben qué? Que yo creo que vamos a cambiar la dinámica, ¿no? Vamos a hacer un taller, cada quien va a decir cómo funciona su país, etcétera. Bueno, y así cubrimos el expediente de los días de trabajo, ¿no? Bueno, yo me sorprendí porque un par de meses después me invitaron a ir a Roma y después me invitaron a hacer el manual para los censos agropecuarios con perspectiva de género, ¿no? Digo, estas, aparte de la anécdota que bueno, a lo mejor me gusta hablar ya de mí misma a estas alturas de la vida, es, yo creo que muy importante que todos tengamos conciencia que si presionamos, que si no nos dejamos, que si exponemos, ¿verdad?, lo que nos conviene a nosotros, ¿no?, se pueden cambiar las cosas, ¿no? Porque yo creo que ahorita está en un momento crítico el que se vayan a adoptar estas recomendaciones, que yo encuentro cierta ambigüedad en el libro, que algunos dicen que bueno, sí, pero no qué tanto, ¿no? Entonces, en eso, yo sí les recomendaría aquí, y acá a mi presidente, que hicieran después un recuento, un capítulo final para la siguiente edición o un artículo adelante, para que tomen posiciones respecto a algunos aspectos, ¿no? Porque yo sí encontré que de repente decían, esto está muy bien, pero a lo mejor no, pero a lo mejor X, ¿no? Bueno, entre otras cosas, ¿verdad?, una de las cosas que también menciona Brígida es que hay que tener cuidado, ¿verdad?, de que no se pierda a los marginales, ¿no? Y en esto, quiero decir que ni siquiera vienen las recomendaciones estas, pero ya tomar una atribución que yo no sé de dónde vino, de alguna de estas reuniones X, de algo que estamos perdiendo ya en la ENOE, ¿no?, que es por una indicación que le dan al entrevistador, cosa que, bueno, yo ya de lleno estuve muchos años en esto, y es muy delicado de dejarle decisiones a los entrevistadores, ¿no? Mis respetos, mis cariños, son muy trabajadores, muy buenos y todo esto, pero cada quien tiene su subjetividad, ¿no?
Entonces les piden que si algo, les dijeron algo que ellos consideran que no es trabajo, más o menos hay una lista ahí, ¿no? Los que limpian parabrisas, los tragafuegos, etcétera, etcétera, y los borren de la ocupación y los manden. ¿A dónde? Bueno, pues yo me eché un viaje a Aguascalientes, no para esto, pero aproveché para ver qué pasaba con esas personas, ¿no? Porque yo les decía, bueno, si los dejan, les dan su clave, los codifican, y entonces después los pueden quitar, ¿no? Pero una premisa que hay, lo que se pierde en campo, se pierde para toda la vida, no lo vamos a poder tener, ¿no? Entonces, lo que hacen es que lo mandan a otros inactivos, ¿verdad? Y esos otros inactivos, ¿verdad? Y además que hayan dejado su trabajo. Bueno, en el segundo trimestre de 2016 eran 1.860.000 personas. Yo creo que 1.860.000 personas merecen, ¿no? Un registro, merecen ser considerados, ¿no? ¿Qué representan respecto a la población mayor de 15 años? El 2.77%, y en el caso de hombres, 1.48% de las mujeres. Y las tasas de desempleo, que estarían en alrededor de 4%, pues suben a más de 5%, ¿no? Entonces, ojo con eso. Bueno, el siguiente prólogo es de Juan Trejo Magos. No vino Juan Trejo, ¿verdad? Bueno. Esto es muy, muy bueno porque Juan trabaja en el INEGI y trabaja en la parte conceptual, y esto es fantástico porque a veces, ¿no?, los funcionarios no tienen tiempo de leer, de estudiar, etcétera, y en este caso pues es muy importante porque luego toman ellos las decisiones y hace pues un muy buen trabajo como prólogo, ¿no? Pero sí hay algunas imprecisiones que después se repiten en otros artículos que yo sí quisiera retomar, ¿no? Él dice que el ENEO nació en 2005. Digo, perdón, pero yo creo que no debemos ser ingratos con los antecedentes porque además tenemos que aprender de los antecedentes, ¿no? La encuesta de empleo nació en 1973 y fue gracias a la iniciativa y el empuje y el nivel técnico de Clara Husserman, ¿no? Que ella lo impulsó. En ese momento no había nada de dónde partir, se partió del modelo Atlántida, que era bueno en ese momento porque venía con los listados para hacer la muestra, los controles de no respuesta, etcétera, etcétera, todo lo que tiene uno que saber para hacer encuestas, ¿no? Bueno, entonces eso es un punto importante que hay que revisar, que fue el origen de esto, ¿no? Luego se levantó en el 76 o 78, yo fue 76, una encuesta sobre el sector informal. Luego en el 83, alguien se le ocurrió la brillante idea que si se le borraban algunas preguntas a la encuesta iba a salir más barata porque se ahorraban un entrevistador por área, ¿no? Pues eso no es cierto, porque las entrevistas lo más difícil es que toque uno la puerta, le abran y que empiece el cotorreo, ¿no? Ya 3 preguntas más no hacen la diferencia. Entonces, eso fue muy, frustrante, porque se levantó 2 años, se cambió el ámbito, antes nada más se tomaba en 3 ciudades, se empezó a levantar en las 12 ciudades, áreas metropolitanas que entonces se definieron con el criterio de Luis Uniquel, que eran las ciudades que se desparramaban en más de un municipio, y así fue el criterio, nada más una cosa totalmente de cómo estaba conformado con los municipios, no por su importancia económica, no por su tamaño, no por otra cosa, ¿no? Entonces aplicó eso, y en 1985, pues al ver, ¿no?, que estaba pasando cosas raras con este modelo, aunque se seguía levantando la otra encuesta que se llamó Encuesta Continua sobre Ocupación, hubo la posibilidad de reformular la encuesta, ¿no? Porque era o volver a la anterior, y entonces se agregaron 4 ciudades más. ¿Por qué? Por decisión de Pedro Aspe, que dijo yo quiero ciudades fronterizas, pero él nos autorizó a que pudiéramos hacer todo el cambio que quisiéramos en la encuesta, ¿no? Y eso fue una cosa muy, muy importante, porque se pudieron introducir algunas cosas. Y aquí también aprovecho, digo, ahora sí que darle crédito a quien realmente
hizo el cambio cualitativo de esa encuesta como entrada, digamos, como conceptos pues me tocaban a mí, pero fue Guadalupe Murayama. Ella, antropóloga, dijo, no hay que entrarle por ahí, ¿no? Ustedes tienen una mente estadística que ya directamente quieren que la gente se clasifique, ¿no? Entonces empezó este procedimiento de ir decantando a la población, ¿no? Y lo que les puedo decir es que yo no sé si fue por PREALC, que era el Programa Regional de América Latina para el Empleo, América Latina y el Caribe, si de ahí se lo copiaron o directamente de la OIT, pero el modelo mexicano fue copiado para que se implantara por la OIT, por lo menos en América Latina, ¿no? Entonces, otra vez digo, es insistir en que nosotros tenemos que defender nuestros puntos de vista, ¿no? Luego, bueno, otra mención de Trejo es la importancia de que se le integren a las cuentas nacionales, ¿no? Eso yo les quiero decir aguas, porque ahorita nos están imponiendo mucho lo de cuentas nacionales. Es bueno que haya integración, es bueno que se revisen todo esto, pero las cuentas nacionales no son antropocéntricas, no les importa a la gente, les importa el producto. Se modificaron las cuentas en 1993 porque les sobraban costales de harina, ¿sí? O sea, había harina que salía, que se producían en las fábricas de harina y no aparecían en las panaderías. Entonces ahí descubrieron que había un trabajo no remunerado que se hacía en las casas, ¿no? Por eso es que entra finalmente la producción de bienes a las cuentas nacionales, ¿no? Entonces es otra cuestión, ¿verdad?, que uno debe tener mucho cuidado hasta dónde se amarra o no, porque un dolor de cabeza que ha sido por esta amarre, la clasificación de las actividades de uso del tiempo, una internacional que sus siglas son ICATUS, que la hizo pues un agente de cuentas nacionales. Como esa no funcionó, entonces una demógrafa, Norma Saavedra, hizo la CEMAUT, ¿no? Es la mexicana, que entonces la mexicana pues la ha copiado Costa Rica y otros países porque es la que funciona, ¿no? Pero esto es para que, pues mi mensaje es insistir en que tenemos que mantener nuestra independencia y nuestro criterio, claro, leyéndolo todo, verlo, en fin, ¿no? Bueno, dispénseme, ¿verdad?, porque ya me estoy comiendo todo el tiempo, pero bueno. Otra, ya pasando a la presentación, ¿no? Yo les agradezco mucho, que está bien sintético, qué cosa es la red, ¿no? Porque si me pregunta qué es, pues balbuceo, etcétera, y se me olvidan cosas, ¿no? Pero está perfectamente expuesto, ¿no? Se menciona, ¿verdad?, cuál es el contexto del libro, para qué es, y hacen un llamado, ¿no? Y eso hago un llamado aquí a todos, ojalá haya lingüistas y gente creativa, porque no tenemos un buen vocabulario para trabajar el tema de trabajo. Entonces usamos unos términos que al rato ya lo entendemos o mal lo entendemos, pero está subempleo, sector informal, trabajo decente, ahora trabajo en la ocupación, fuerza de trabajo potencial, trabajo por beneficios, trabajar en el puesto de trabajo. Si se detiene en cada uno de estos, pues puede ser cualquier cosa, la verdad. Entonces, ya con esfuerzos le damos un significado técnico, pero la verdad es que es muy, muy complicado. Bueno, después seguimos, bueno, en el capítulo 1, yo me voy a ir más rápido, pero en fin, hay una excelente, así para alguien que te diga, oye, ¿qué onda ahorita con el empleo en México? Léanse este capítulo, ¿no? Tiene una magnífica síntesis, ¿verdad? Bueno, yo no estoy leyendo aquí los autores, pues están en el libro, aquí es Liliana y Mauricio, que son fantásticos, ¿no? Luego está también, digamos, se omiten algunos casos, porque lo que aquí me doy cuenta es que hay cosas que incluso se quedaron sepultadas ahí en el INEGI, o están ahí, se hizo un libro muy bonito, los 40 años de la encuesta, pero no se fijaron en las cuestiones técnicas, entonces se omiten algunos casos. En este caso también omitieron el origen de la encuesta, mencionas a CENIET, que ya se los agradecí porque fue realmente el recordarme a gente muy querida. También no mencionan el que hubo en 1988 y luego en las encuestas nacionales un módulo agropecuario, que yo no sé si aparte de Edith Pacheco lo han usado
profundamente de otras gentes, pero también eso es muy importante porque ahorita hay que retomarlo para la parte de agropecuaria que están dándole en la torre, bueno, en fin. Luego, es cierto lo que dicen ellos, que es muy importante esta revisión periódica de las recomendaciones por lo complejo, ¿verdad?, de las interrupciones y el problema tan complejo de la dinámica y del fenómeno en sí, que yo creo que para los retos que tenemos se quedan chiquitos, entonces antes de meterle la mano a nuevas cosas, mejor hay que ver qué es lo que se tiene y qué cosa es lo que se puede hacer, ¿no? Y en esto también, bueno, una cosa que sí marcan muy bien es que en 1982 hubo un parteaguas en la forma de abordar el tema, ¿no?, que fue cuando apareció el concepto de población económicamente activa y demás, porque siempre la OIT, desde su creación, estuvo muy abocada a las relaciones obrero-patronales, ¿no?, no tanto a la visión de la población, y aquí también creo que esta aportación se debe otra vez a Clara Husselman. Ella estuvo en esa reunión, ¿no? Y ¿por qué cito estas reuniones y por qué les tengo mi precaución? Bueno, por azares del destino y por decencia de Eduardo Sojo, ¿no?, porque él podía haberse ido a Ginebra, pero me dijo, bueno, quien ha trabajado en la clasificación de ocupaciones ha sido tú, entonces yo me fui con la representación de México. Bueno, ahí vi cómo operan estas conferencias internacionales de estadísticas del trabajo, ¿sí? Somos países miembros, 130, no sé cuántos, ¿no? Pero a esas conferencias cada país tiene que pagar a su delegado. En este caso México me pagó a mí para que yo fuera, ¿no? ¿Cuál era el resultado, no? Estábamos, pues, todos los países europeos, Canadá, Estados Unidos, pero no solo solitos, sino con sus asesores por tema, ¿sí? Y del resto del mundo éramos 5, ¿sí? Y las votaciones de recomendaciones se hacen a mano alzada. Entonces, pues por favor, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos discutiendo la clasificación de ocupaciones y yo peleando el telar de cintura y estaban los compañeros de Finlandia peleando por la robótica, ¿no? Entonces, por eso es que vemos ese sesgo, ¿verdad?, hacia el punto de los países desarrollados. Bueno, acá ya, bueno, mejor me paso al siguiente capítulo, que es trabajo en la ocupación, que ya le digo, el nombre a mí me da ñañaras, ¿no? O sea, de entrada no le entiendo qué cosa es, entonces, y después viene ahí que es para la población que trabaja, ¿sí?, por remuneración, y beneficios, otra vez los beneficios de qué, ¿no? O sea, pueden ser así, beneficios anímicos, me gusta mucho mi trabajo, que finalmente uno medio le busca y dice, bueno, es que ha de ser que se refieren a estos ingresos mixtos que reciben los patrones o los trabajadores independientes, etcétera, que entonces una parte es por el capital, la bicicleta que tienen, y otra parte es por su chamba. Bueno, puede ser que a eso se refieran, pero eso lo deberían de decir, ¿no? Luego por ahí dicen, ustedes, los que escribieron esto, que no hay cabida por los familiares no remunerados. Pues yo, como son muy amables y ponen en los anexos las recomendaciones y el cuestionario, creo que sí están en la sección 28A y 28B, pero como siempre, también muy difusos, ¿no? Y también ahí vemos otro error de la OIT, que nunca ha definido bien qué es el pago en especie. Yo he escrito en varias partes, pero nunca nadie me ha apelado, pero que pago en especie solo se debe considerar aquel que puede ser comercializable, ¿no? No se puede considerar los alimentos, la casa, etcétera, que pueda tener un trabajador. Esos son prestaciones, porque no se pueden transferir, ¿no? Una trabajadora doméstica que uno la recibe en su casa y dice, vas a tener tu cuarto, no, mejor se lo presto a mi sobrino y yo me voy a otra parte, ¿no? Tiene que estar ligado al trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es otro punto que aquí, como tanta gente joven y entusiasta, lo va a definir muy bien y va a hacer que se aclare eso. Bueno, en fin, en este capítulo, bueno, una de las cosas que quiero felicitar a todos, porque hicieron un gran esfuerzo
para entender qué cosa era lo que decía la CEIT y qué cosa se le podía sacar al cuestionario del ENOE, ¿no? Aunque sí hay una cosita ahí que me gustaría que revisaran, porque de repente hay una parte en que dicen se pierden los trabajadores de autoconsumo que no buscan trabajo. Desde el 85 y en la ENOE se conservó y todo esto está la búsqueda de un trabajo aún para los ocupados, ¿no? Y está si lo buscan para cambiarse de trabajo o para tener dos chambas, ¿no? Entonces, póngale atención a eso. En general, la última parte del cuestionario no funciona muy bien, como la segunda ocupación, etcétera, pero conceptualmente sí está contemplada esa búsqueda para esto. Ahora, lo que no sabemos es cómo se define, y eso después a Nelson le voy a preguntar, porque ahí tiene un anexo, creo que sí fue Nelson el que está ahí, en el cuadrito A1 del anexo 1, cómo se definió, sí, por ahí ya lo sé decir, pero cómo se definió los de autoconsumo a partir del 2005, no, ahorita no nos entra en ese detalle, pero sí, ¿qué es? Los que tienen ingreso cero, no sabemos, o sabemos que es un lío con los ingresos del sector agropecuario, porque a veces es hasta la cosecha que cobran, entonces no quiere decir que no sean que no hayan recibido beneficios, o sea, para poder comercializar. Entonces sí hay alguna cosita que hay que ver, y también eso hay que remitirse otra vez a ese módulo que Edith conoce, ahí le preguntan a ella, pero que se definieron ahí los sujetos agropecuarios, que ahí se ampliaba el periodo, no de la semana anterior, sino 6 meses. Entonces yo no me acuerdo cuántos de cuántos, eso es imperdonable para un estadístico, pero sí me acuerdo que eran 500,000 mujeres que estaban de amas de casa, que le entraban a la talacha a la hora de ampliarlo a los 6 meses, porque entonces ya abarcaba siembra o cosecha. Bueno, luego tenemos, bueno, el otro capítulo de desempleo, pasar del desempleo a la desocupación. Es que ya digo, para mejor aquí, pues está, bueno, bueno, lo que ya les decía, que en el 85 se le pregunta a todos, aún cuando estén ocupados, si están buscando trabajo para cambiarse o para tener dos chambas. Y también aquí quiero hacerle publicidad a otra aportación del diseño mexicano. La Atlántida nada más preguntaba las formas de búsqueda de trabajo, si se veían anuncios en el periódico, si se asistían agencias, o se le preguntaba a familiares y amigos, ¿no? Acá se metió lo de instalar un negocio propio, hacer gestiones para instalarse uno en su propio changarro. Sí. Y bueno, ese es otro de los puntos. Bueno, es que ya, bueno, voy a ver qué más puede ser. Bueno, mencionó bueno, sobre la cuestión agropecuaria hay estudios muy interesantes de Kirsten Appendini, de Teresa Rendón. En la parte conceptual está Stavenhagen, Arturo Barman, Chayanov, etcétera, que hay que revisarlos para ver esto y ver estos efectos de la estacionalidad, ¿no? El tema de los aprendices no remunerados, pues yo creo que es un tema mayor, en el cual, como decía Silvia, no lo hemos pensado, yo tampoco, ¿no? Ella dice, ver registros administrativos, los registros administrativos siempre son un caos, son terribles, pero hay que pensarlo, y algo tiene en la reforma laboral del 2012, que eso también, bueno, por cierto, en esta parte del trabajo en la ocupación hay que ver, porque cuando uno hace los análisis de paneles también se ve que no es un trabajo estable. Finalmente, la gente que puede reunir condiciones para jubilarse son terriblemente limitadas. Bueno, entonces, en esta parte habría que ver si en el módulo de educación, capacitación y empleo sí se registró algo del empleo de los no remunerados iniciales, ¿no? Y luego con el trabajo voluntario, ¿no? Otra vez vemos, la misma OIT tiene contradicciones y tiene un documento donde dice que es trabajo voluntario el que se dona a otros hogares. Acá no lo dicen tan claro, pero tiene alguna cosa que de repente dicen ayuda, pero no en su propio hogar, ni a familiares cercanos, pero después sí le ponen que
deben entrar a las ayudas a otros hogares. Entonces ahí también hay una contradicción. Bueno, pero también me sumo a esta parte que es el trabajo voluntario, debe ser una forma constitutiva del mercado laboral, eso sí lo dicen con firmeza y a ese lo deben ver. Bueno, y finalmente, una cosa que nadie toma posición y que nos quedamos contentos al principio, dice, son formas excluyentes de trabajo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que bordar fino, ¿no? Para algunas clasificaciones como ocupación principal, etcétera, etcétera, yo creo que sí podemos tomar una posición de una posición inicial, pero si no, no tomamos los traslapes de ocupaciones, no vamos a encontrar trabajo voluntario, porque normalmente se hace el trabajo voluntario sábado y domingo después de haber chambeado toda la semana en el otro. El trabajo no remunerado de la casa es casi todas las mujeres, y aquí no hago la encuesta, pero yo digo, a ver, levante la mano las amas de casa, que las mujeres que están aquí porque trabajan y estudian, etcétera, no hacen nada en su casa, nadie la levanta, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que si queremos ver cuáles son todas las aportaciones de la población realmente al desarrollo de la sociedad y de la vida, ¿no? Eso lo tenemos que trabajar con cuidado. Bueno, gracias, perdón si fue muy... Gracias. Bien, pues le damos las gracias a la doctora Pedrero por su trabajo en este comentario tan importante, que no empleo porque no está pagado, pero sí nos da pie a que vamos a pedirle una edición comentada ya próximamente, porque muy enriquecedor su comentario.